Muy buenas a todos, mi nombre es Brian Roa y les doy la bienvenida al módulo práctico de calistenia. El día de hoy vamos a estar hablando de un movimiento bastante popular para lo que es el trabajo del pectoral, deltoides anterior y del tríceps, y estos son los fondos en paralelas. Un ejercicio que, como bien digo, se suele utilizar mucho en parques, en gimnasios y en cualquier lugar deportivo. Sin embargo, suele tener bastantes errores técnicos e incluso por esto mismo se suele catalogar muchas veces como lesivo. Entonces, el día de hoy vamos a estar analizando la técnica a fondo para poder ver cómo ejecutar este movimiento, sacarle el máximo partido y evitar cualquier tipo de lesiones. Así que vamos a darle. Cuando hablamos entonces de los fondos en paralela, es importante que podamos separar cada uno de los puntos que van a ser clave a la hora de ejecutar este movimiento. Es por ello que vamos a estar hablando dentro del video del día de hoy de lo que son la posición inicial de los fondos en paralela, la fase excéntrica de estos fondos en paralela, luego la fase concéntrica de los fondos también en paralela, es decir, esta fase de subida, y luego vamos a estar hablando como siempre de la importancia del core para finalmente pasar a ver versiones más fáciles a través de las regresiones, versiones más complejas a través de las progresiones y finalmente vamos a estar hablando un poco sobre las variantes de estos fondos. Así que empecemos. Para empezar a analizar los fondos en paralela, entonces les propongo que en primer lugar veamos este video en cámara normal, en donde vamos a estar observando un par de detalles, como que en primer lugar la barra es bastante alta, por lo que hay que empezar saltando o pudiendo ejecutar esa fase concéntrica para empezar a ejecutar varias repeticiones. Sin embargo, acá estamos viendo el movimiento de forma fluida y luego en el otro video vamos a pasar a verlo en cámara lenta para empezar a detallar cuáles son estos puntos claves que realmente debemos tener en cuenta para ejecutar el movimiento de la forma más eficiente y segura posible. Veamos una repetición más y ahí estamos. Pasaríamos entonces al siguiente video, que sería el mismo movimiento pero en cámara lenta. Entonces acá es donde vamos a estar analizando varios puntos clave. En primer lugar, vamos a ver que al ser las barras bastante altas vamos a tener que hacer un pequeño impulso o, si tenemos fuerza, ejecutar la fase concéntrica del movimiento, es decir, la fase de subida. Esto lo vamos a hacer para conseguir la posición inicial del movimiento. Vamos a ir viendo. Fíjense que las barras son bastante altas, por lo que hay que hacer la fase concéntrica primero y luego sí la fase excéntrica. Lo que realmente sucede es que en general lo ideal es buscar unas barras que tengan una altura que nos permita partir de esa fase excéntrica, es decir, empezar realizando la fase excéntrica y no esa fase concéntrica de subida que es medio forzosa en la posición que acabamos de ver. Entonces, a partir de acá, viendo esta vista posterior, lo primero que podemos observar es que hay una protracción escapular, es decir, nuestros hombros están hacia adelante, nuestro dorsal lo estamos de alguna manera sacando y adicionalmente nuestros brazos están apoyados sobre la espalda, o sea, están apoyados sobre ese dorsal. Esto básicamente indica que los brazos están en aducción, el hombro está en aducción. Esta sería la posición inicial del movimiento. Una vez tenemos esto en cuenta, vamos a observar que empezamos a realizar la fase excéntrica, empezamos a descender. Y acá podemos observar dos cosas bastante importantes. Una, que a medida que vamos bajando, las escápulas empiezan a retraerse, entonces pasan de estar separadas a juntarse y deprimirse, es decir, bajar. Y adicionalmente podemos observar la posición del codo. Estamos viendo que el codo apunta bastante hacia atrás y no hacia los lados. Entonces esto lo que indica es que no hay una abducción excesiva del hombro y por lo tanto no estamos poniendo esta articulación en peligro. Por lo tanto, esta debería ser la posición de los hombros durante todo el movimiento. Vamos a ver un par de repeticiones y esperemos a llegar a la vista lateral para poder analizar la fase concéntrica del movimiento. Vamos detallando la posición del cuerpo, algo de lo que vamos a ir hablando también. Y a partir de este punto podemos ver, en primer lugar, repasar nuevamente cómo el brazo está pegado al cuerpo en ese inicio desde la fase excéntrica. Vamos entonces ahora sí a ver la fase excéntrica y cuando está terminando vamos a hacer una pequeña pausa y justo acá va a comenzar la fase concéntrica.
¿Qué cuestiones debemos tener en cuenta? Bien, en primer lugar lo que vamos a ver es que el hombro con respecto al codo están bastante alineados. En este caso, el hombro está un poquito más abajo que el codo y es porque nuestro atleta tiene bastante movilidad y puede llegar a bastante profundidad. Sin embargo, lo ideal acá es que para la mayoría de personas dejemos siempre el hombro con el codo alineados, es decir, que hay una flexión de codo de aproximadamente unos 90 grados para que así evitemos entonces poner en una situación bastante incómoda o riesgosa a nuestros atletas. Van a haber algunos con más movilidad, otros con menos movilidad, pero con llegar a 90 grados ya aseguramos un estímulo eficiente y seguro. Por lo tanto, esa sería la recomendación. A partir de acá empezamos a realizar la fase concéntrica, es decir, esa fase de subida. Y lo que observamos es que hubo una extensión del codo y una flexión del hombro. Por lo tanto, ¿para qué sería importante esto? Bueno, para determinar los grupos musculares que están principalmente involucrados en este movimiento. Y en este caso, al haber una extensión del codo, podemos hablar del tríceps, y al haber una flexión del hombro, podemos hablar del deltoides anterior, y a su vez también hay una parte bastante importante del pectoral, sobre todo tanto en la fase excéntrica como luego en la fase concéntrica. Estos serían nuestros grupos musculares mayormente implicados en lo que sería nuestro fondo en paralelo. Vamos a ver un par de repeticiones más y acá podemos observar que al inicio de cada fase excéntrica nuestro cuerpo está vertical, es decir, está vertical con respecto al suelo, pero luego al empezar esa fase excéntrica vamos viendo que nuestro cuerpo se va inclinando. Esto precisamente lo estamos haciendo para poder hacer énfasis también en el pectoral y no solamente en el deltoides anterior y el tríceps. Si bajáramos totalmente rectos, totalmente verticales, habría una mayor flexión y extensión de codo y por lo tanto habría mayor participación del tríceps. Pero suele ser una posición bastante incómoda para las articulaciones, tanto de la muñeca como del codo. Entonces, esta sería la posición ideal para poder involucrar todos los grupos musculares que mencionamos: pectoral, deltoides anterior y tríceps. Veamos esa posición bastante inclinada, pero a medida que hacemos la concéntrica vamos alcanzando nuevamente esa posición vertical. Esta sería la forma en la que nosotros buscaríamos realizar el fondo. ¿Y quién va a permitir que se mantenga esa posición de forma correcta? No solo los grupos musculares que mencionamos, que van a jugar un papel clave, sino también el core, que va a dar esa estabilidad a todo nuestro cuerpo para poder ejecutar el movimiento manteniendo siempre la técnica. Vamos a ver un par de tomas más y llegaríamos, fíjense que acá desde este ángulo vemos bastante bien esa alineación del hombro con respecto al codo, y vamos a ver también que la mirada siempre apunta al frente manteniendo la columna en una posición neutra, que esto sería ideal. Al inicio de cada fase excéntrica los brazos bien pegados al cuerpo y siempre el codo evitamos abrirlo de forma excesiva para poner al hombro en una posición bastante insegura. Bien, pasamos a ver el video una vez más en cámara rápida, cámara normal mejor dicho. Vamos a ver un par de repeticiones. Acá estamos en una vista posterior, es decir, desde atrás. Luego vemos una vista lateral y finalmente vamos a terminar viendo lo que sería la vista anterior, es decir, esta vista que vamos a empezar a ver de frente. Todavía estamos viendo la lateral. Vamos a ver un par de repeticiones más y ahora sí vemos la vista de frente, la anterior o frontal. Bien. Bueno, teniendo en cuenta esto, podemos pasar entonces a hablar de las regresiones. Y recordemos que las regresiones son versiones mucho más sencillas o más fáciles del movimiento que luego nos van a permitir ir con el paso del tiempo consiguiendo realizar el movimiento base, en este caso los fondos en paralelas. Entonces, la primera regresión que tenemos serían fondos negativos en paralela. Vamos a ver un par de repeticiones en cámara normal y luego vamos a ver un par de repeticiones en cámara lenta para poder analizar bien el movimiento. Ahí vamos con una repetición más. Ahí está, perfecto. Pasaríamos ahora a verlo en cámara lenta. Bien, lo primero que vamos a observar es que la idea de este ejercicio es enfocarnos en la fase negativa, es decir, en la fase excéntrica. Lo que va a suceder acá, como estamos viendo a continuación, es que vamos a tener que dar un salto, ya que las barras paralelas son altas. Si no tenemos, o mejor dicho, si tenemos barras paralelas más bajas, directamente partimos desde la posición inicial desde arriba y nos enfocamos solo en hacer la fase excéntrica.
La técnica, como estamos observando, es la misma, se respeta la técnica del fondo, solo que en la fase excéntrica, que justo estamos viendo en este momento, el movimiento debe ser controlado, buscando así poder generar adaptaciones de fuerza en esa primera parte del movimiento para luego ir haciendo progresiones en lo que sería la fase concéntrica. Vamos a verlo una vez más en cámara normal y luego sí pasamos a ver la siguiente regresión. Vamos a ver un par de repeticiones. Fíjense que siempre hay un pequeño salto al inicio del movimiento debido a que las barras son bastante altas. Vamos a ver una repetición más y ahí estaríamos. Pasaríamos entonces a ver la siguiente regresión, y en este caso son fondos en paralela con banda, que lo estamos viendo a continuación. El movimiento sigue siendo el mismo, vemos que en este caso tenemos una flexión de rodilla y estamos utilizando una banda para asistir esa fase concéntrica. Entonces veamos unas repeticiones más y pasamos luego a realizarlo en cámara lenta. Una repetición más desde una vista frontal y ahí estamos. Bien, analicemos ahora el movimiento en cámara lenta. Como estamos observando desde esta vista lateral, vemos que el movimiento sigue siendo exactamente el mismo, el hombro alineado con el codo. En la fase concéntrica buscamos verticalidad al final de la misma, hay una retracción en la fase excéntrica al final, y al final de la concéntrica una protracción de las escápulas. Un detalle muy importante que estamos analizando es que cuando terminamos la fase excéntrica del movimiento, es decir, esa fase negativa o de bajada, la banda se está estirando mucho. Por lo tanto, al estirarse, al inicio de la fase concéntrica, la tensión que se genera nos va a ayudar a subir. Entonces, acá, de acuerdo al tipo de banda que usemos, vamos a poder tener más o menos ayuda. Mientras más tensión tenga la banda, más fácil va a ser para nosotros realizar esta fase concéntrica del movimiento. Entonces podríamos ver como una ayuda bastante importante a esa fase concéntrica en lo que es esta regresión con banda. Bien, veamos el movimiento una vez más en cámara rápida, cámara normal, y luego pasemos a la siguiente regresión. Un par de repeticiones. Ahí estamos, vista desde atrás, es decir, una vista anterior. Vemos que la banda se estira y nos está ayudando a subir. Una vista un poco más lateral, las rodillas siempre flexionadas, y una vista anterior, vemos también que la cara siempre apunta, o la mirada mejor dicho, hacia el frente. Pasemos entonces a nuestra siguiente regresión. En este caso tendríamos los fondos en banco. Vamos a verlo en cámara normal. Vemos rápidamente que, a diferencia de los fondos en paralela, en este caso estamos utilizando un banco como apoyo y adicionalmente el brazo siempre está en extensión. Por lo tanto, está en una posición diferente a la que sería en los fondos en paralela, en donde las piernas en este caso están por delante del cuerpo, mientras que en los fondos en paralela las piernas están por detrás del torso. Damos un par de repeticiones más y pasamos ahora sí a analizar el movimiento en cámara lenta. Bien, lo primero que vemos entonces es detallar que el brazo está por detrás del torso, es decir, hay una extensión importante del hombro, o una hiperextensión mejor dicho, que se mantiene durante todo el movimiento. Y acá nos vamos a enfocar en la fase excéntrica a flexionar y extender más aún el hombro, y en la concéntrica a extender el codo y flexionar el hombro. Por lo tanto, grupos musculares implicados, principalmente tríceps, obviamente deltoides anterior también, y en menor medida en este caso el pectoral. Es un ejercicio que, como estamos viendo, nos va a servir para desarrollar una base de fuerza y luego poder ejecutar estos fondos en paralela de forma eficiente. Veamos unas repeticiones más. La técnica siempre se mantiene, el movimiento sigue igual, no perdemos la técnica en ninguna de las repeticiones, tratando de maximizar esas adaptaciones de fuerza para luego poder ser capaces de intentar los fondos en paralela. Acá vemos en este punto que los codos no apuntan excesivamente hacia afuera, sino que tienen una ligera inclinación. Esto lo estamos buscando para proteger tanto la articulación del codo como del hombro. Bien, pasamos a ver el movimiento una vez más en cámara normal. Vamos a ver un par de repeticiones. Vemos cómo se ve esa contracción del tríceps, es decir, hay una participación bastante importante del tríceps en lo que es este ejercicio. Por lo cual es lo que decimos que es una muy buena alternativa para forjar una base de fuerza y luego poder realizar los fondos en paralela. Damos un par de repeticiones más.
está, desde una vista posterior, y pasamos a analizar el siguiente ejercicio. En este caso vamos a empezar a ver ahora no regresiones sino progresiones, y tenemos fondos explosivos en paralela, que lo estamos viendo a continuación. Vamos a ver un par de repeticiones más y ahora vamos a pasar a analizarlo en cámara lenta. Lo primero que vamos a observar acá es que la fase excéntrica va a ser exactamente igual que en los fondos en paralela. Sin embargo, la fase concéntrica va a ser mucho más rápida. Vamos a buscar aplicar la mayor cantidad de fuerza que podamos para subir de forma explosiva y poder soltar las manos de la barra. Obviamente, al hacer este movimiento y soltar las manos de la barra, luego, al volver a tomar la barra, vamos a tener que controlar bastante esa fase excéntrica. Y acá un error muy común es no controlarla lo suficiente y terminar bajando de más. Como vemos acá, el hombro sigue estando bastante alineado con respecto al codo, es decir, no está excesivamente abajo con respecto al mismo. Esto es porque hay un control eficiente de esa fase excéntrica. Y esto es lo que deberíamos observar. Obviamente es una versión mucho más compleja de los fondos en paralela. Pasemos a verlo nuevamente en cámara normal. Vamos a ver que son repeticiones bastante explosivas, pero vemos que hay una reducción rápida en lo que es la velocidad de esa fase excéntrica, precisamente porque estamos controlando el movimiento o controlando esa caída. Bien, vamos a pasar a la siguiente progresión, que en este caso serían los fondos con aplauso. Vamos a ver un par de repeticiones, vamos a ver que es muy parecida a la explosiva, solo que adicionalmente aumentamos la dificultad de la misma añadiendo un aplauso en cada fase concéntrica. Veámoslo en cámara lenta. Vamos a ver que el movimiento es el mismo, pero esta vez tenemos que hacer una concéntrica mucho más explosiva aún que en la que era explosiva nada más. Es decir, acá tenemos que buscar aplicar mucha más fuerza. ¿Para qué? Porque no solo vamos a despegar las manos, sino que adicionalmente vamos a añadir un aplauso en medio. Por lo tanto, va a ser un movimiento que no solo requiere de bastante fuerza, sino de mucha práctica, porque hay mucha coordinación de por medio para luego volver a posicionar las manos en las paralelas. Bien, veámoslo una vez más en cámara rápida y luego pasaremos al siguiente video, al siguiente ejercicio. Veamos la explosividad del movimiento en cámara rápida y en cámara normal, se ve muy rápido. Y ahora sí, pasemos a los siguientes videos. En este caso ya no vamos a hablar de una progresión o una regresión, sino vamos a hablar de una variante del propio movimiento. En este caso tendríamos unos bar dips o fondos en barra fija, que también se conocen, y básicamente va a ser el mismo movimiento del fondo en paralela, solo que sobre una sola barra y con las manos en posición de pronación. Es la única diferencia, ya que los grupos musculares estimulados van a ser exactamente los mismos. Y acá pasaríamos a ver otra variante que sería exactamente este mismo bar dip, pero añadiríamos un aplauso en medio también, aumentando así la dificultad del propio movimiento. Vendría siendo lo mismo que el fondo en paralelas y el fondo con aplausos. En este caso tendríamos el bar dip y el bar dip con aplauso. Con esto estaríamos llegando al final de este análisis técnico de lo que serían los fondos en paralelas. Espero que les haya gustado, espero que puedan sacarle mucho partido y puedan aplicar la técnica en cada uno de sus entrenamientos, y nos vemos en la próxima.